¿Cómo están, chicos? Buenos días. Ya creo que están llegando la mayoría. Tempranito también estamos, así que poco a poco se van a ir sumando. ¿Cómo estás, Facundo, Andrea, Jimena, María Gracia, Josi, Mauricio y Elba? Bienvenidos a clase. Estamos en nuestra última semana. Es una semana complementaria a la anterior. Vamos a trabajar lo concerniente a continentes. Segunda parte que nos tocaría África, Europa y Oceanía. Y también desarrollaríamos en cívica nuestro último tema que corresponde a defensa nacional y gestión de riesgos. Muy bien, estamos para presentar entonces nuestro tema. Denis, buenos días. Y nos tocaría hoy trabajar un continente que es diferente, creo que a los ya estudiados, que es África. África tiene toda una realidad demográfica diferente, tiene también una estructura geográfica distinta a la que hemos visto. Y por otro lado tenemos a los dos continentes que se podría decir presentan países con mayor desarrollo, ¿no? Europa y Oceanía. La diferencia es que en Oceanía sí encontramos algunos estados que no presentan el mismo desarrollo que los países vecinos, mientras que Europa tiene un desarrollo parejo. Empezamos con África. África significa sin frío. Es un continente ubicado estratégicamente en el planisferio, pues cruza por este continente el meridiano de Greenwich y también la línea ecuatorial. Eso hace que tenga climas muy tropicales y que los espacios que posea presenten una gran biodiversidad. Además, que su cercanía con Europa y con Asia constituyen que este continente tenga una variedad de recursos y también una amplia zona para poder hacer comercio, aunque en realidad realmente no se dé. África es como una botita, si te das cuenta, ¿no? Es la cuna de nuestra humanidad, pero a su vez también es un continente que presenta una paradoja. Es un continente que tiene una gran cantidad de recursos, sin embargo, su población se encuentra muy pobre. Es un continente rico en recursos, pero pobre en población. Ahora, es importante señalar que África tiene también dentro de su propio continente una doble realidad. La zona norte corresponde al desierto del Sahara y esta zona norte tiene justo países que poseen un desarrollo mayor a los otros. ¿Y esto por qué se da? Porque la mayoría de los países que están aquí presentan petróleo. Por su cercanía también a la zona asiática, parecen países asiáticos por su formación y recursos. E incluso Marruecos, ¿no? Y parte de estos países también del norte tienen cercanía con Europa. Lo que hace entonces que se genere un desarrollo mayor para la zona norte que para la zona sur. Entonces dicen un desarrollo para el Sahara y un subdesarrollo para la zona subsahariana. Entonces hay una frase que dice, el sol del Sahara no irradió ni iluminó las zonas bajas. Según su ubicación, la zona norte presenta el famoso mar Mediterráneo. Este mar es una estratégica zona de comercio y comunicación entre Europa, Asia y África. Recuerda que la frontera con Europa sería el estrecho de Gibraltar y la frontera con Asia sería el canal de Suez. Encontramos para el lado oeste el océano Atlántico y para el lado este el océano Índico. Y al sur encontramos la famosa confluencia. Políticamente hablando, África presenta zonas muy marcadas, ¿no? La zona norte es la de los países desarrollados. La zona sur es la zona también que presenta problemas económicos, pero principalmente
una zona turística le llaman. La zona este corresponde al espacio que presenta accidentes geográficos. La zona oeste presenta el mayor número de países en pobreza y la zona central similar también. De casi todos los estados que encontramos aquí, algunos han logrado tener un amplio desarrollo y también reconocimiento mundial, sea por el deporte o por otras actividades. Sin embargo, hay países que no son reconocidos ni por sus mismos países de los cuales se han independizado, ni por la ONU, y otros que obviamente no pertenecen a esta entidad. En cuanto a aspectos físicos, acá sí es súper sencillo. África es conocido como el continente que presenta una gran diversidad de zonas tropicales, especialmente desiertos, pero que en ríos tiene la dificultad de tener ríos muy grandes, pero pocos. Eso no significa que en su gran formación de relieve no presente amplios paisajes. Es importante para África la zona oriental. Casi todas las formaciones de relieve están aquí, en esta parte, de manera vertical. Y después casi todos son desiertos grandes. Si comenzamos a ubicar los relieves de África, lo primero que debemos ubicar son los extremos. Tienes los montes Atlas y los montes Drakensberg, Marruecos y Sudáfrica. Son diametralmente opuestos. Uno está al norte y el otro está al sur. Uno está al oeste y el otro está al este. Luego, en la zona norte aparece el famoso desierto del Sahara, el desierto más cálido que encontramos nosotros, pero que también tiene superficies distintas a los comunes desiertos. Agaga y Tibesti son dos macizos que se encuentran dentro del desierto. Y no solamente eso, sino que en la parte norte, nororiental, encontramos el famoso desierto de Libia. El desierto de Libia es muy curioso porque hay un pueblo que se llama Al-Sasiyah que suele vivir en ese desierto y a veces vive con temperaturas de hasta 56 grados Celsius. Toda esta zona corresponde a la famosa fractura del Valle del Rif. Aquí está, el Valle del Rif. Esta zona del Valle del Rif cada vez se está aperturando más, lo que va a generar una división. Al dividirse este espacio, se están formando alrededor una serie de volcanes. Dos de los volcanes más predominantes es el Kilimanjaro, que es el punto más elevado, y por ejemplo, el monte Kenia. El Valle del Rif es una fractura geológica que podría cambiar la realidad de África. Vamos a hacer una pausa aquí para que ustedes puedan ver un poquito sobre el famoso Valle del Rif. Ahorita les voy a presentar para que ustedes puedan divisarlo. El Valle ¿Está? Vamos a proyectarlo. El Rif, África,
El tercer continente más grande en extensión en el mundo está presenciando un cambio en su territorio. El pasado 18 de marzo comenzó a registrarse una gran grieta en el condado de Narok, condado conocido por albergar la Reserva Nacional Masai Mara, al suroeste de Kenia. La gran grieta de unos 15 metros de profundidad, 20 metros de ancho y varios kilómetros de largo atravesó la carretera B3 que une a Narok con Mai Mahiu. Aunque no es primera vez que se observa algo así, las autoridades han llamado a la población a alejarse de las cercanías de esta grieta debido a la proyección futura que podría tener. Pero, ¿cuál es el origen? África está pasando por un lento proceso de extensión en su territorio, lo que en la geología se le conoce como divergencia tectónica o rift, que es el adelgazamiento de la corteza terrestre, donde las placas se separan lentamente y que, por lo general, se observa en los océanos, producto de las dorsales creando un nuevo manto en las profundidades. A diferencia de este, sería el único gran ejemplo que se desarrolla en continente. Dicha fractura geológica se extiende por más de 4.500 kilómetros. Lo que actualmente es territorio de Kenia, Etiopía, Somalia, el estado de Somalilandia, Mozambique y Tanzania, dentro de 50 millones de años serán un solo continente, perteneciente a la placa somalí, territorio que será un subcontinente una vez de separarse del continente africano. Como se puede ver en el mapa, el Valle del Rift se divide en dos ramas, el occidental y el oriental. El occidental se distribuye de norte a sur, comenzando por la depresión de Afar, donde se encuentran los pequeños países petroleros Eritrea, Etiopía y principalmente Djibouti, continuando por Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambia y Tanzania por el oeste, donde se encuentra el lago Tanganyika, continuando con Malawi y Mozambique. Mientras tanto, el oriental principalmente recorre por Kenia, Tanzania Central y nuevamente en Malawi. Como efecto del adelgazamiento de la corteza y la depresión que se ha generado en los últimos miles de años, se han formado lagos, que demuestran el desarrollo de este fenómeno y los principales son los siguientes. El lago Abi, Abaya, Turkana, Alberto, Kyoga, Victoria siendo uno de los más grandes en la región, Eduardo, Kivu, Tanganyika o Tanganyika, Natron, Eyasi, Rukwa y por último el lago Malawi. Además, la constante sismicidad evidencia que es un proceso de desplazamiento lento pero activo, con un gran sistema de fallas generalmente de tipo normal, y que cada vez el Valle del Rift es más ancho, generando lagos, los mencionados anteriormente, debido a la depresión que a un futuro podría ser una cuenca oceánica. Y debido a esta gran depresión por la extensión del continente africano, no hay que olvidar que el material magmático se le facilita emerger a la superficie y así desarrollar una actividad volcánica en la región como se evidencia hoy en día. La extrusión del magma ha dado formación a diversos tipos de volcanes altamente activos y conocidos en el continente africano, como el monte Nyiragongo en República Democrática del Congo, el Kilimanjaro en Tanzania, o el monte Kenia en dicho país del mismo nombre, o el más activo actualmente, el Erta Ale en Etiopía, que continuará presentando actividad en los próximos millones de años, incluso con nacimientos de nuevas estructuras volcánicas en el Valle del Rift. Cabe destacar que somos testigos de una parte de este importante proceso sobre la teoría de la tectónica de placas, una evolución real y evidente, formación y destrucción del manto, fundamental para entender el desarrollo, modificación, composición y procesos geológicos de nuestro planeta Tierra. Hemos visto entonces la realidad del Valle del Rift. Es una realidad que cada año tiene una nueva formación de relieve. No se sabe en cuánto tiempo pasará para que esta zona se pueda fragmentar, pero es algo que es inminente hasta ahorita. Y es ahí donde encontramos justo los famosos montes. Encontramos mesetas.
Las mesetas se encuentran emplazadas en los desiertos, tienen una gran altitud. Ahí está la de Ubangi, la de Adamawa, que son una de las más conocidas, la meseta del Bie, cerca de la zona de Sudáfrica, la de Katanga. Recuerda que toda la zona de Sudáfrica suele tener términos en inglés por su manejo de este idioma. Además, Sudáfrica presenta tres capitales, una capital por cada poder, una capital ejecutiva, una capital legislativa y una capital judicial. En cuanto a los desiertos, ya los hemos explicado un poco. Recuerda el desierto de Kalahari también, porque hemos hablado de Libia y el Sahara. Y obviamente la cercanía con la zona arábiga. El Istmo de Suez, frontera, canal o Istmo de Suez, canales en la parte comercial. Encontramos también las penínsulas de Somalia, aquí está. Y de forma hidrográfica encontramos el río Nilo, que nace en la zona posterior al Valle del Rift, donde aparece el famoso lago Victoria. El lago Victoria es el tercero más grande del mundo. El primero es el mar Caspio, que lo vimos en Asia. El segundo es el lago Superior, que lo vimos en América, específicamente en América del Norte. Y el tercero es el lago Victoria. De ahí se emplaza un río muy largo, inclusive era considerado el río más largo del mundo, antes de ser destronado por el Amazonas, y es un río en delta, que se desplaza hacia el norte, camino al Mediterráneo. Luego encontramos nosotros el Congo, uno de los más torrentosos y caudalosos del lugar. Encontramos también el Orange, en inglés, aquí por Sudáfrica. El Níger también, reconocido para la meseta de Adamawa. El Senegal, aquí para la zona occidental. El Zambeze en la zona oriental, muy cerca a Madagascar, la famosa isla de Madagascar. Recuerda que la isla de Madagascar es considerada la más grande de África. Es una de las islas que posee más especias. Vainilla, clavo de olor, todo esto aquí en esta zona. Y encontramos además pequeñas islas como la de Seychelles o Mauricio, que son consideradas una de las zonas de mayor desarrollo en África. Ahora, si nosotros trabajamos lagos, África tiene una serie de lagos muy particulares que se emplazan cerca al Valle del Rift, pero salvo el lago Chad, ¿no?, que está cerca al desierto. En el caso de esta zona o este espacio de aquí, del Valle del Rift, aparecen varios lagos. Tenemos, por ejemplo, el lago Victoria ya mencionado, el Tanganica, que es uno de los más profundos, el Niassa o Malawi, considerado el lago con mayor cantidad de peces en el mundo. Existen también dos lagos especiales. Uno es el Nios o lago venenoso, que se emplaza dentro de un volcán y su erupción ocasiona la muerte de un sinnúmero de ganados y hasta personas. Y encontramos también el lago Redva o lago Rosado, que es muy importante por su contenido de sal. Aquí vamos a conocer ahora el famoso Redva. Vamos a escuchar, es un video musical, en realidad es una música donde vas a poder observar la cantidad de sal que posee.
Todo lo blanco que estamos divisando ahí es sal. Incluso ingresar a este lago debe ser con una debida protección. No cuentan todos con esa debida protección y utilizan pues ciertas pomadas naturales para que puedan extraer la sal y no les pueda afectar a su organismo. Es toda una industria donde obviamente los de África más que todo participan en la extracción del recurso, pues en la zona de Senegal, y no tanto de la ganancia, que sí lo obtienen otras empresas. Aspectos demográficos. La población de África tiene una serie de problemas, ¿no? Es un número de habitantes amplio, presenta el segundo lugar de los continentes más habitados. Sin embargo, podría tener incluso más población, porque presenta un alto índice de mortalidad e incluso de enfermedades. África es la zona de enfermedades menos investigadas o estudiadas, y son dos los males que aquejan a la población. El ébola, que se ha llevado también a muchas personas, y el otro sería nada más y nada menos que el VIH-Sida. En un tiempo, Sudáfrica presentaba el mayor índice de VIH de la región. Los países más poblados, Nigeria, Etiopía y Egipto. En el caso de Etiopía y Egipto se sabe que es más que todo por la cercanía a la zona petrolera, por la zona de desarrollo. Mientras que en Nigeria sí encontramos una sobrepoblación de manera natural. La densidad del continente, de todas maneras, es de 41 habitantes por kilómetro cuadrado. Una densidad promedio porque es un continente grande. La esperanza de vida. Muchos dirán, profesora, muy baja la esperanza de vida. Les cuento que ha ido subiendo. La realidad de África era todavía más dura. Hace unos años atrás su esperanza de vida no sobrepasaba los 50 años. Ahora estamos en un promedio de 60 y encontramos lugares que tienen una esperanza de vida alta de 77, como Argelia y Túnez, que son justo las zonas petroleras. Y bueno, la más baja ahorita es en República Centroafricana. Hace unos años atrás, la más baja era en otros territorios, especialmente Sierra Leona. El tema de las tasas también ocasiona una preocupación, ¿no? La natalidad es de 36, es el continente que tiene el mayor número de natalidad, pero sin embargo, tenemos una mortalidad de 12, que sigue siendo alta a comparación de otros países, de otros continentes que tienen 6, o en general otros países, ¿no? Pero lo que más preocupa es el índice de mortalidad infantil. Son 41 por cada 1000. Y eso explica también por qué la mayoría de familias tiene varios hijos, porque no todos llegan a crecer. Eso es más que todo en las zonas de pobreza. Muchos fallecen. Aún así, siguen teniendo un número de hijos amplios. Estamos hablando de prácticamente 5 hijos por mujer. Y la población es mayoritariamente rural. Pasa lo mismo que en Asia. Incluso las zonas de África tienen un mayor número de ruralidad. Ha mejorado la realidad de África tanto que ya encontramos nosotros estados con muy alto y alta. Hace unos años atrás solamente había índice bajo y medio. Luego los de medio fueron elevándose a alto, Seychelles, Argelia, Túnez, zona norte. Y luego algunas islas alcanzaron un desarrollo superior, como Mauricio, las islas pequeñitas que están por aquí. Casi todo está con un índice bajo de IDH. Solo la zona norte se encuentra en un gran desarrollo. ¿En qué se puede vivir en África? La agricultura no es muy desarrollada.
se parece mucho a la agricultura de nuestra selva, o también se dedica a la subsistencia. Cuando encontramos buenas zonas agrícolas, usualmente son de empresas que obtienen el recurso, pero la ganancia no va para el mismo continente, sino para el país de origen. En el caso de la minería, aquí sí es una realidad un poquito paradoja a lo que nosotros sabemos. África es uno de los continentes que tiene el mayor número de elementos mineros. Sin embargo, a pesar de ello, no obtienen los recursos que se quisieran. Son muchas zonas petroleras, no solamente la norte, de oro, y es el continente que tiene el mayor número de diamantes en todo el mundo. Muy bien, y pasamos ahora al segundo continente. Esta pregunta va para ti. ¿A ti te gustaría vivir en Europa? O sea, si te dieran la posibilidad de mudarte, por ejemplo, ¿te irías a Europa o preferirías otro continente? La mayoría sí, ¿no? Es como que los lugares sin pensarlo. Es verdad, la mayoría de personas sueña con estar en Europa, trabajar en Europa al menos. No solamente por la parte económica, porque te vas a dar cuenta que hay varios países que tienen un gran desarrollo, pero quizás puede ser por la tranquilidad. Es verdad, Facundo, no todos tienen el mismo desarrollo, pero en general se podría decir que Europa es un continente que en promedio va bien, ¿no? Todos los países tienen IDH alto o muy alto. Europa es conocido como el continente de la seguridad. Allí tienes tanto la seguridad de Estado porque, por ejemplo, tú te quedas sin trabajo. Pasa lo mismo que de repente en Canadá o en otros estados, ¿no? Te dan un sueldo de desempleo para que tú puedas buscar un nuevo trabajo. Tienes diferentes bonos como parte de la nación. Es un continente que también cobra un gran número de impuestos, pero lo ves reflejado en las obras del Estado. Pero también tiene seguridad ciudadana, ¿no? ¿Han visto? Salen en Europa a 4 de la mañana con su celular caminando, a los lugares de esparcimiento que están alejados, porque también ellos respetan mucho pues el tema del silencio en las noches. La gente camina y llega. Y en cambio, aquí nosotros no podemos hacer eso. ¿Te imaginas en el Perú saliendo 4 de la mañana con tu celular caminando y llegando a tu casa? No, pues encontraríamos allí muchas dificultades, chicos. Muchas dificultades. Muy bien. ¿No llegan? No llegarías, por supuesto, Josh, no llegarías. Pero Europa, pues, se encuentra también estratégicamente ubicado, ¿no? Podemos encontrar allí la zona norte del Océano Glacial Ártico. No es el único continente que se encuentra cerca a este océano. Y eso de repente puede generar un perjuicio para estos estados que se consideran con un IDH elevado. Efectivamente es el frío. Si tú te pones a ponderar las ventajas y desventajas que puedes encontrar en dicho continente, uno de los problemas es el frío, obviamente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a encontrar, no sé si has escuchado tú, algunos pueblos fantasmas, le llaman en Europa, que son ciudades completas que la población pues no está, se aleja. ¿Y esto por qué es? Por el frío. Tú dices, sí, sí, me iré a Europa, pero ¿te acostumbrarías al frío de Europa? ¿Sí o no? ¿Qué opinarías tú? ¿Resistirías al frío de Europa? O, no sé si te pasará a ti, si Jimena dices que por supuesto, profesora, yo con tal de estar en Europa me adapto. Les cuento también que en estos lugares hay hasta campañas que hacen los estados que pagan a la población. ¿Por qué le pagan a la población? Para que puedan estar en estos pueblos que las personas dejan. Imagínense. Luego, seguimos aquí encontrando. Hacia el lado oeste tenemos el Océano Atlántico. Esta zona es considerada la que presenta la mayor o el mayor número de inmigrantes. Si se han dado cuenta ustedes, cuando las personas viajan a Europa o desean viajar a Europa, siempre mencionan casi los mismos países.
España, y obviamente en nuestro caso, de repente con América Latina es por la cercanía cultural, por el mismo idioma, buscan también Francia y Alemania. Estos dos países presentan el mayor número de migrantes. E incluso muchos mencionan Inglaterra, que se encuentra dentro del concepto de Reino Unido. Tenemos aquí la isla de Gran Bretaña, tenemos la isla de Irlanda y Reino Unido es la isla de Gran Bretaña más Irlanda del Norte. Si vemos la frontera, ya habíamos visto la clase anterior, las diferentes fronteras que tienen los continentes, y recordarás, pues en el caso de Europa con la zona de Asia, encontramos los famosos montes Urales. Y el mar Caspio. El mar Caspio era o es el lago más grande del planeta. Y si te das cuenta, cercano a esta zona encontramos el famoso Mar Negro, muy importante también porque es el lugar de desembocadura de uno de los ríos principales europeos, que ahorita vamos a ver. Entonces ya estamos aquí ubicados, localizados. Esta zona que ves aquí tiene 3 estados: Noruega, Suecia y Finlandia. ¿Has escuchado alguna vez alguno de estos estados? ¿Se te hace alguno de estos estados muy familiar? ¿Cuál recuerdas más? ¿Noruega, Suecia o Finlandia? Me imagino por allí que tú debes haber escuchado la famosa prueba PISA, ¿no? Donde todas las personas en el mundo pues rinden exámenes en educación. El Perú también, de repente cuando has estado en el colegio has rendido la prueba PISA. Y siempre mencionan a Finlandia. Finlandia es considerado uno de los países con el mejor sistema educativo. Y justo se encuentra aquí Noruega, que es considerado el país con el mejor IDH. Esta zona de aquí se conoce como la península escandinava o también los montes escandinavos. Se encuentran en este espacio. ¿Listo? Entonces ya estamos situados en Europa. En cuanto a la división política europea, creo que la mayoría de países europeos son conocidos, incluso sus capitales, al igual que nos pasaba con América, ¿no? Caso distinto al continente africano, donde la mayoría de estados pues no son tan conocidos, o de repente en la zona de Asia, que todos nos sabíamos los países orientales, pero desconocíamos de repente los otros países que también son parte del continente. Europa mantiene un sinnúmero de países reconocidos a nivel mundial, tanto en el caso de historia o los hemos escuchado en algún momento de repente en una clase de los conflictos armados que se han desarrollado aquí. Encontramos países netamente europeos y países euroasiáticos, al igual que en Asia mencionábamos en la zona de Asia Central los países euroasiáticos, aquí también vamos a encontrar países euroasiáticos, que su realidad de relieve y contenido de repente de recursos es muy similar más al de Asia que el de Europa, pero presentan territorio aquí. Ucrania, muchos piensan que es un país euroasiático, pero en realidad no. Ucrania pertenece netamente a Europa. Rusia, por su gran extensión, se encuentra en la zona norte, que es la zona que nosotros conocemos como Asia septentrional. Sin embargo, su capital y mayor población está en la zona de Europa, en Moscú. Por eso también se menciona mucho en el trabajo de la división europea. También reconocemos dos realidades en Europa: los países afiliados a la Unión Europea y aquellos países que se les conoce como la zona euro, que no pertenecen a esta agrupación comercial o que también se han separado de esta unión comercial y que antes pues estaban ahí integrados. Bien. Vamos a nuestro aspecto de relieve. Quizás en América era más sencillo disgregar zonas, pero aquí lo vamos a hacer de manera muy general.
tenemos nosotros entonces las cordilleras alpinas y las prealpinas. Entonces nosotros vamos a dividir nuestro mapa en dos espacios, para la zona norte principalmente y para la zona sur. Entonces, en la zona norte vamos a encontrar dos espacios que ya hemos ido mencionando. La frontera con Asia, son los montes Urales. Siempre recuerda, de repente se te va a hacer más sencillo, el término Ural, que se vincula con Rusia, ¿no? Río Ural también está para la zona rusa, montes Urales. Entonces, cuando encontremos este término, ay, perdón, significa que estamos ya ubicados en la zona euroasiática. Y obviamente los famosos montes escandinavos. Los montes escandinavos o la península escandinava divide dos partes importantes en cuanto a la zona del mar. El mar Báltico y la zona del mar de Noruega. Obviamente tenemos que recordar los estados que están aquí para vincular el nombre. Y en el caso de las cordilleras alpinas, tenemos los Pirineos. Si tú recuerdas lo que acabamos de ver ahorita en cuanto al mapa político, es frontera entre España y la zona de Francia. Están los Pirineos. Los Apeninos, ¿no? La zona italiana. Los Balcanes para la zona de Grecia. Punto más elevado del continente, ¿se acuerdan? El primer día vimos el punto más elevado de cada continente. En el caso de Europa era el monte Elbrus. ¿Y dónde está el monte Elbrus? En la zona del Cáucaso. Hay un término que se utiliza mucho cuando trabajábamos biomas, o de repente cuando hablamos de cordilleras. A nivel geográfico, usualmente le mencionan el término de Alpes, ¿no? Los Alpes neozelandeses, por ejemplo, para Oceanía, o los Alpes europeos. Mientras que nosotros teníamos una zona de Andes. Aquí están los famosos Alpes europeos. Y si tú recuerdas también el tema de actividades económicas, hablábamos mucho del ganado vacuno, ¿no? La vaca Holstein, la Brown Swiss. ¿Y de dónde venían? De Europa. La vaca holandesa, la vaca suiza. Entonces toda esta zona corresponde a la gran llanura europea. Es una zona agrícola y ganadera. Pero como ustedes saben, casi todas las actividades en Europa están en trabajo intensivo, tienen un valor agregado mayor. Por eso hay un amplio desarrollo. Bien, ya hemos también revisado las penínsulas. Las penínsulas europeas son más pequeñas que las zonas asiáticas. Las zonas asiáticas tenían amplias penínsulas. Está la escandinava. Aquí toda esta zona de Noruega, Suecia y Finlandia utiliza el término escandinavo. Macizo escandinavo, montes escandinavos, península escandinava. Es sencillo saber que estamos hablando de estos tres estados. Y aquí encontramos nosotros la península ibérica, la península itálica, la península balcánica, que se relaciona obviamente con Pirineos, Ibérica, los Apeninos con la zona itálica, Italia, y los Balcanes, la zona balcánica. Es sencillito. Bien. En cuanto a ríos, cuando uno llena un crucigrama, chicos, ¿has llenado un crucigrama en algún momento? Por supuesto. Es épico, es histórico llenar un río europeo. No hay crucigrama que no contenga un río europeo. Ahora, hay un río principal. ¿Cuál es este río principal? El Danubio, este de aquí. El Danubio. El Danubio nace en Alemania y se extiende hacia el Mar Negro. Es el río que presenta mayor zona comercial y también un mayor sistema de comunicación. Es básico. Luego encontramos, justo te mencionaba todo lo que sea Ural, ¿no? Rusia, para el mar Caspio, el Volga, mira hacia el mar Caspio también. Con el Danubio llegan
Mira, es algo que te puede servir como mnemotecnia. Los ríos, la mayoría de ellos que empiezan con la D. Dniester, Dnieper, Don. Al Mar Negro llegan los ríos con D. Y bueno, entre todos los ríos también hay que reconocer ciertos ríos principales, ¿no? El Támesis en Inglaterra, el Ebro en España, por ejemplo, el Po en Italia, el Sena, o encontramos también todos los ríos ya mencionados que están en la zona rusa. Dos ríos básicos para la zona cercana a los montes escandinavos, Onega y Ladoga. Recuerda que esos son lagos considerados de agua dulce, porque el mar Caspio es el lago más grande y es un lago de agua salada. En realidad es un mar, no un mar cerrado, un mar Mediterráneo, como le llaman. Está la cercanía con el Mar Negro, el mar Mediterráneo también, en toda esta zona europea. Y vamos con la parte demográfica. Europa, así como nosotros queremos ir a Europa, pues todos quieren ir a Europa, ¿no es cierto? Es muy común ello. Así que se ha considerado que Europa se encuentra con mayor índice demográfico. ¿Cuáles son los continentes que más visitan? Europa, Asia, África. ¿Por qué? Por obviamente su cercanía con Europa, por el estrecho de Gibraltar y por el canal de Suez. América Latina no se queda atrás, pero es un poquito más complicado, ¿no? Principalmente llegan de América Latina los que tienen familia, descendencia. Entonces, Europa es una península prácticamente, es un espacio pequeño continental que políticamente ya se ha independizado hace mucho tiempo y pertenece a la misma placa euroasiática. Los países con más población, Rusia, pero obviamente estamos contando Rusia pues con toda su extensión también en parte asiática, ¿no? Alemania y Francia porque reciben el mayor índice de inmigrantes. Mayor densidad en los estados pequeños que se han ido independizando, decimos Mónaco, el Vaticano, los más chiquititos. Y la menor densidad en las islas, especialmente pegadas hacia la zona fría. Ahora, Islandia, hay un dato curioso, ¿no? Dicen que es la zona que tiene el menor número de mosquitos en el mundo por su superficie congelada. Esperanza de vida. No es que la diferencia entre América y Europa sea tan abismal, sin embargo hay una diferencia de algunos estados que tienen el IDH muy elevado. La zona euro, por ejemplo, que son los que salieron de la Unión Europea, tienen 82 aproximadamente de esperanza de vida. La Unión Europea tiene 80. Suiza. Suiza es uno de los países, mira, vamos a retroceder para que te ubiques. Suiza es uno de los países que no está en zona nórdica. Siempre dicen el desarrollo es en la zona nórdica. Está muy cerca de Alemania, países, y la zona de Holanda. Es una zona también de amplio desarrollo, pero de todas maneras no es la zona que se suele catalogar como el IDH tan alto. Sin embargo, Suiza es uno de los países con el mejor IDH del mundo y también con una de las esperanzas de vida más elevadas. Hablando del sentido poblacional, Suiza, Dinamarca, por ejemplo, Noruega, Suecia, Finlandia, han reducido las tasas de delincuencia e incluso, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, han cerrado cárceles. O sea, aquí en América Latina nosotros decimos hay que abrir más cárceles, ¿no? Para solucionar la delincuencia, mientras que en estos países es al revés, cierran cárceles. Adiós cárceles, dicen, ya no necesitamos. Uy, se salió, se salió. Ahorita vuelvo con mi proyección, tranquilos. Bien. La más baja la tenemos en Moldavia, tampoco es que esté mal. Moldavia antes tenía IDH bajo y ahora está en IDH medio.
¿Sabes dónde es el problema? Aquí, aquí es el problema. Europa es considerado un continente viejo. ¿Por qué es considerado un continente viejo, chicos? Porque no desean tener hijos. Mira nada más ahí la edad de madres primerizas. 29 años, 26, 31. O sea, nadie quiere tener prácticamente hijos. Poquísimo. 30. Y ellos piensan, allá en Europa, que o no tendrán hijos o los pueden tener mayores con todo pues, el avance de la ciencia. Es así entonces que nacen 11 niños y mueren 11 niños. Recuerda que la tasa de crecimiento real de un estado se mide entre la suma de la tasa de crecimiento vegetativo natural más la tasa neta de migración. Si tú solamente obtienes un balance de la tasa vegetativo natural, es 11 de natalidad menos 11 de mortalidad. ¿Y cuánto queda? Cero. No habría un crecimiento demográfico. Tendríamos que apelar a la migración. Entonces, si hablamos la semana anterior que en China pues, te cobraban por tener hijos, acá en Europa te pagan por tener hijos. Si a ti te dicen eso, que te van a pagar por hijos, ¿viajarías a Europa a tener hijos? ¿Qué opinas? ¿Te aventuras o no te aventuras? Pues lo que dice Yoshi, lo que dice Yasnela, lo que dice Jimena, es algo que piensan también en Europa. Recuerda que América Latina actualmente piensa mucho como Europa, ¿ah? Y es sencillo, los europeos no quieren tener hijos, no desean tener hijos, así les paguen. Tampoco es que te paguen, o sea, nace tu hijo y te llega el hijo, sino llegan bonos de alimento, diferentes tipos de bonos por haber tenido un hijo, entonces es como una ventaja. Exacto, Yoshi. Y acá viene un punto importante. Ellos llegan a tener hijos más que todo con migrantes asiáticos y migrantes africanos, que son los que en realidad desean tener niños. Pero te cuento, no sé si sabías tú, en una encuesta que hicieron, hay un prototipo físico que ellos aman mucho. Y no son los asiáticos y no son los africanos. Te contaré. El prototipo ideal es el prototipo ideal es un americano. No, profesora, no lo puedo creer, sí. Y no es cualquier americano, chicos. Es un latinoamericano. Un latinoamericano. Y tú dirías, ¿cómo? ¿Cómo así? Es porque ellos dicen que los latinoamericanos pues tienen más alegría, tienen de repente un prototipo exótico. ¿Cómo es eso, profesora? Ah, ya. Es que usualmente, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, una persona de Europa o una persona de Norteamérica, te llama la atención porque no es un prototipo físico al que estés acostumbrado a ver. Ya, pero a ellos les pasa lo mismo, pues. Todos los que ven son iguales, parecidos. Entonces, cuando ven un latinoamericano se emocionan. Dicen, wow. Ya. Entonces, ellos dicen, muchos, que formarían familia con Latinoamérica. Te vas a Europa, Yoshi. Si eres mujer, tienes una mayor ventaja. ¿Cuál es la mayor ventaja? Te contaré. Que van a tener sí o sí hijos porque la mujer latinoamericana los va a cuidar, ¿no? Pero si eres varón, puedes tener muchas parejas, pero cuando quieras formar familia es un poco complicado porque son las mujeres de allá las que no desean tener hijos. Imagínate tú. Muy bien. Ahora, ¿y cómo aumenta la tasa de natalidad? Igualito como hablábamos nosotros con el tema de las ciudades fantasmas. ¿Y esto cómo se da? Sencillo, en base a dinero, pagos. Los migrantes desean tener hijos por el beneficio económico. Así que viajan allí, pero ya prácticamente
Así como que europeos natos no hay mucho. En la distribución poblacional, creo que Europa tiene algo en común con América, que es la reducción de la ruralidad, ¿no? Mayoritariamente son zonas urbanas que rurales. En el caso de las zonas rurales, no son zonas similares a las nuestras, que estamos acostumbrados, que son índices de pobreza elevados. No. Las zonas rurales europeas tienen mucho desarrollo económico. Incluso, por ejemplo, ¿no? Las zonas de frío, los animalitos de ganadería tienen hasta calefacción. Imagínate, nosotros cuando vamos a la región andina no tenemos ni cómo abrigarnos de la gente que vive allá, pero ellos tienen animalitos con todo y calefacción. Y es porque trabajan mucho el tema intensivo. Encontramos ahora índices demográficos europeos, IDH muy alto. Bueno, casi todos los países son muy alto y alto. IDH muy alto, está Noruega, que es el IDH perfecto, que ya casi más de 10 años siempre con el primer lugar. Suiza, que hemos hablado de él también. Irlanda, que en realidad no tiene tanta población, y eso le ayuda incluso más a su crecimiento. Estamos hablando de Irlanda en el caso, quitando la parte de Reino Unido, ¿no? IDH alto serían más que todo la zona oriental, que son los países euroasiáticos. Principales recursos y economía de Europa. En agricultura y ganadería vacuna es la principal. Recuerda que ellos trabajan mucho lo que es la vaca Holstein, la vaca Brunswick, ¿no? Encontramos también el trabajo agrícola de cereales, es unas zonas de cereales. Incluso la papa, te contaré que durante la Guerra Mundial nosotros enviamos papa a Europa. ¿Cómo así, dirás tú? Cuando empieza la hambruna, comenzamos a llevar este tubérculo y comenzó a crecer en la zona, se acentuó y así comenzó a desarrollarse. Una ganadería porcina también es súper importante. Recuerda que en Europa se come mucha carne de cerdo. En cuanto a la minería, ellos trabajan mucho la siderúrgica y la metalmecánica. Se parecen en esa parte a Norteamérica. Si tú piensas en vehículos de transporte, inmediatamente se te viene a la mente Europa. La industria ferroviaria, la industria naval, especialmente la automotriz. E incluso los países ya considerados pues con la mejor venta de vehículos ya no son los únicos, pues Europa ha comenzado también el trabajo de la comercialización. Y en el caso de la actividad forestal, obviamente, si estamos ubicados nosotros cerca a la zona boscosa, zona templada, zona de bosque templado, taiga, vamos a encontrar mayor acción de tala. Recuerda que además estos biomas son considerados los más degradados y afectados por el hombre, y justo se ubican principalmente en la zona europea. Está la industria, todo es industrial en Europa. Toda actividad termina siendo industrial y tiene un valor agregado. La mayoría de la población trabaja en este rubro. La siderúrgica, automotriz, petroquímica, cementera. Nosotros mismos hemos mandado a hacer nuestro buque oceanográfico Carrasco a Europa. Hemos mandado a hacer aquí también nuestro satélite. Casi todo se encuentra en esta zona. Y vamos para Oceanía, último continente de estudio. Oceanía sí tiene una realidad diversa. Trabajamos en Oceanía al igual que en Asia, por regiones, porque es distinto el desarrollo que presenta cada espacio. Hay una curiosidad que no sé si tú sabías, pero la mayoría dice, ¿no? Cuando piensa en Oceanía, piensa simplemente en Australia, siempre piensa en Australia. Recuerdo cuando Perú, en el repechaje anterior a este, nos tocó jugar con Nueva Zelanda y muchas personas se preguntaban, ¿dónde queda Nueva Zelanda? Yo pensé que en Oceanía solo estaba Australia, decían. Y ahora nos tocó jugar con Australia. Siempre nos ha tocado el repechaje con países de Oceanía.
Entonces hemos conocido más la realidad. Pero pasa lo mismo que Asia. Todos piensan que solamente está Australia y Nueva Zelanda. Pero no, no solamente están estos dos países, hay muchas más. ¿Cuántas islas tiene Oceanía? Más de 25.000 islas. Pero no todas tienen o conforman un estado. Algunas son dependencias. Otras se utilizan solo para ganadería y otras están vacías. Te contaré que en Europa existen zonas que tienen muchas ovejas. En Australia, por ejemplo, hay más número de canguros que de personas. Y aunque te parezca gracioso, hay más ovejas que canguros. Para que veas cómo trabajan ellos el tema de la ganadería ovina. Seguimos. ¿Cómo divido entonces a Oceanía, profesora? No lo vas a hacer en estados en sí, porque mira, son poquísimos los estados independientes. Papua Nueva Guinea, Palau, Necia, Islas Marshall. Son poquitos los estados que encontramos. Pero sí lo puedes hacer en base a estas regiones. Australasia son las islas más grandes, es decir, Australia y Nueva Zelanda. Melanesia, le vamos a decir a las islas de color. ¿Por qué de color? Porque la población tiene tez más oscura. Incluso es, dicen, la población originaria. Claro que sí, Facundito, voy a retroceder. Una población originaria de Oceanía. Y da la casualidad que Melanesia no solamente tiene la población originaria, sino que además tiene el índice de pobreza mayor. Es más grande su índice de pobreza. Luego viene Micronesia y Polinesia. Estos dos se encuentran en el Pacífico. Micronesia son las islas más pequeñitas, pequeñitas, ¿no? Las islas que tienen menos extensión. Las islas Guam son las más grandes de las islas pequeñas de Micronesia. Y ahí se encuentran también la fosa Las Marianas. Y Polinesia son las islas que se encuentran en dependencia del Pacífico y la mayoría son islas volcánicas. Es justo esta zona donde atraviesa la línea internacional de cambio de fecha. Ya hemos hablado de ella, ¿no? Que varias islas decidieron voluntariamente tener una hora similar a la de Australasia que mantener la hora fija de Polinesia. Muy bien, aspectos físicos de Oceanía. Casi todo lo que vamos a estudiar en Oceanía obligatoriamente está en Australia y a lo sumo en Nueva Zelanda. La gran cordillera divisoria para la zona cercana a los corales, el mar del coral. Toda esta zona de Australia tiene presencia de corales. Los Alpes neozelandeses, aquí está, con el Cook, segundo monte más elevado. Perdón. Luego tenemos la Sudirman, el Puncajaya. ¿Quién es el Puncajaya? Es la montaña más elevada de esta zona de cordillera Sudirman. ¿Qué es lo anecdótico? Esta isla se llama Nueva Guinea, ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, pero ahora justo estamos en Oceanía. Pero se divide en dos, en Papua Nueva Guinea y parte de Indonesia. La isla está en Oceanía políticamente hablando, perdón, geográficamente hablando, pero políticamente hablando, ese pedacito, esa mitad es asiática. El Punkan Jaya o Jaya está justo en la zona asiática de esta isla de Oceanía. Pero como la isla es Oceanía en sí, cuentan como el punto más elevado de la zona. Los desierto, la zona de Australia es la zona de mayor cantidad de desiertos, tiene una zona
tropical y una zona templada porque atraviesa por Australia el trópico de Capricornio. Encontramos los desiertos justo en la medida de 30, no recuerdo biomas, la mayoría de desiertos se encuentran en 30 grados de latitud. Este desierto Simpson, el desierto Victoria, que es uno de los más extensos. Y en el caso de mesetas, destaca la de Kimberley, que está justo en la zona australiana. Ríos también, no hay mucho. Murray y Darling, ¿dónde están? Justo en la zona de Alpes, pero de Australia, en la zona sur oriental. Y el Erie y Taupo son los lagos, donde se encuentran también ubicados en ese mismo espacio. Erie en la zona australiana. Demográficamente Australia es muy diverso. Es el continente ideal para los países en desarrollo. Un país europeo, por ejemplo, que sueña extender su ganancia económica, todo ello, ¿a dónde va? Va a Oceanía, y también presenta amplio desarrollo. Ahora sí. En el caso de Oceanía, tendríamos la mayor población en Australia. No genera densidad porque en realidad no es tanta la población a comparación de otros espacios y porque Australia es el sexto país según tamaño. Encontramos además mayor densidad en Nauru, por ejemplo, en islas pequeñas, o menor densidad en las islas más grandes, como lo es la misma Australia. Es un país tan diverso que en los colegios y universidades enseñan incluso hasta en 3 o 4 idiomas. La esperanza de vida más alta la tenemos en Australia y Nueva Zelanda, que es muy similar a la europea, y la más baja justo en la zona de pobreza, Papua Nueva Guinea, 64, que es un nivel muy bajito. Distribución poblacional, la mayoría de la población es urbana, estamos hablando justo pues de Australia, Nueva Zelanda. En cuanto a las ciudades, Australia como principal ciudad tiene Sydney, que es la zona turística. Incluso la mayoría piensa que la capital de Australia es Sydney y no Canberra, cuando en realidad es Canberra su capital. Con desarrollo o IDH muy alto está Australia, Nueva Zelanda, Palaos. Palaos ha mejorado su IDH. Medio, Vanuatu, Islas Salomón también ha mejorado, estaba como bajo. Y aún continúa como bajo Papua Nueva Guinea. En cuanto a agricultura y ganadería, actividades económicas, casi todo está vinculado al sector ovino. Le hemos dicho que hay más ovejas que canguros incluso. Y se trabaja mucho la ganadería ovina, el tema de la textilería derivado de la ganadería ovina. Trabajan también la agricultura, aunque no es su fuerte, muy similar a la de la selva y la costa norte. En el caso de la minería, Australia es una de las zonas que presenta mayor cantidad de petróleo. Recuerda que en realidad petróleo está en bosques, zonas congeladas y desiertos. O sea, Australia es superficie desértica y la superficie forestal, ¿no? En algunas islas encontramos una gran cubierta boscosa, la zona templada. Eso ha puesto en peligro a los animalitos especiales de Australia. Ustedes saben que en Oceanía encontramos muchas especies endémicas. El koala está en peligro de extinción a causa de la deforestación constante del lugar. Las islas principalmente son turísticas. Australia también se ha considerado como una zona turística por excelencia. Y en cuanto a la industria, trabajamos la industria petrolera, la industria siderúrgica también y la industria ganadera. Y ya estamos. Terminamos para esta parte de teoría continental. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? ¿Tranquilos? ¿Qué les pareció esta segunda parte? No, más ligera que la anterior. Creo que Asia y África tienen más nombres. Tratamos de pincelarlo, tampoco es que tengas que memorizar todo. Te voy a mandar tus quizzes ya antes de empezar con la resolución. Ya sabes tú, es voluntario el poder ingresar a tus prácticas en línea. Es importante que practiques siempre para que así se te haga más sencillo cuando desarrolles el examen. Entonces, hoy hemos hecho África, Oceanía,
y Europa. Te voy a mandar tus preguntas de África. ¿Estamos? Te mando también tus preguntas de Oceanía. Te mando también tus preguntas de Europa. Mira, aquí hay un quiz de países y capitales europeas. De Europa en sí. Y tengo dos quizzes especiales. Hasta ahí están disgregados, ¿no? El primero es África, el segundo es Oceanía, los dos últimos son Europa. Y los que voy a colocar ahorita son quizzes generales de continentes. Continentes. Y el de aquí, geografía de los continentes. Ya está. Para que puedas practicar. Preguntitas. Muy bien. Ahora procedemos a resolver nuestros enunciados. Número 1. El continente africano presenta una diversidad morfológica en su territorio. En relación a estos, ubique y ordene alguno de sus relieves en un sentido de norte a sur. De norte a sur, ojo. Entonces, Montes Atlas y Montes Drakensberg son los diametralmente opuestos. Uno está al norte y uno está al sur. Pues, ¿quién está al norte? El monte Atlas, ¿no? Por ahí empezamos, y como que ya tienes respuesta. Y justo el que está al sur, Drakensberg. Pero podemos ir sumando otros espacios, ¿no? El desierto de Sahara también está en la parte norte. Y luego vendría el Valle del Rif, que está en este caso en la zona oriental. Letra C, muy bien, letra C, chicos, letra C. Excelente. En el siguiente mapa podemos identificar los territorios de Ucrania, de color naranja, y Rusia de verde. Países que desde el inicio de año tienen un conflicto bélico en repercusiones mundiales. En relación con la localización de estos estados europeos, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Ambos estados comparten costas en el mar Caspio y esto es falso. ¿Por qué, profesor? Ahí está el mar. No, el mar Caspio es el que está cerca a la parte verde. Esto de aquí. Ese es el mar Negro, porque ese es el Mediterráneo, el Negro y el Caspio. Países, acá está. Ucrania limita en su sector meridional con el mar Negro. Es Ucrania al sur, el mar Negro. Justo estábamos hablando de él. Rusia y Ucrania son países considerados transcontinentales. Falso. ¿Por qué es falso? Porque justo te mencioné cuando estaba explicando Europa que Ucrania no es euroasiático, es netamente europeo. Tienen como frontera común el Divortium Aquarium de los Urales. Los Urales están hacia arriba, ¿no? Justo en la zona rusa. Así que sería la letra D de dedo. Muy bien. Excelente. La barrera de los arrecifes de coral localizada en la zona nororiental de Australia es uno de los ecosistemas más amenazados por la acción antropogénica o acción del hombre. Sin embargo, la UNESCO ha manifestado que pueden existir zonas desconocidas a mayor profundidad que contengan dicho recurso, como ha podido hallar frente a las costas de Tahití, la isla más grande de Polinesia francesa, y en los alrededores de las Islas Cook. Hay que identificar primero espacios, ¿no? Entonces, ¿dónde está Polinesia? Acá está Polinesia francesa. En todo este cuadrante está Tahití, que es la isla más grande de la Polinesia francesa. A los alrededores de las Islas Cook, aquí está, Islas Cook que le pertenecen a Nueva Zelanda. Ya. Zona nororiental, acá. Están los arrecifes, donde está la gran cordillera divisoria justo. ¿Qué nos dice? Las Islas Cook, se fue el audio, las Islas Cook
forman parte de la región polinesia del referido continente. Esto es verdadero porque incluso te están diciendo, ves la rayita ahí, ¿no? Línea internacional de cambio de fecha que separa justo esta parte de Polinesia. No francesa, es en general la Polinesia. La barrera de los arrecifes de coral se encuentra en el hemisferio occidental. Falso. ¿Por qué? Porque te están diciendo al lado oriental de Australia, nororiental. Las especies mencionadas protegen las costas del Océano Pacífico de la erosión. ¿Qué especies están mencionando? Los corales, por supuesto. Y la isla Tahití forma parte de un estado insular independiente. Pues no puede ser independiente porque está diciendo que está dentro de Polinesia Francesa y le pertenece a Francia. Entonces no puede ser independiente. Letra B de bonito. Y última pregunta, bellezas. Establezca la relación correcta entre los siguientes continentes y su perspectiva característica demográfica. Aquí ya es fácil porque hemos trabajado varios continentes, ¿no? Entonces como que estamos llegando a la parte final. África, Europa, Oceanía y Asia. Siempre nos vamos a ir a lo más seguro. Siempre. Entonces, dice, migración de países en vías de desarrollo. Recibe. Contiene los estados con menor densidad poblacional. Índice de tasas de natalidad y fecundidad, tasa más alta. Y registra el mayor porcentaje de población absoluta. Bien. Empezamos por el fácil. ¿Cuál es el continente que tiene más población? A ver, continente más poblado. Lo vimos en la clase anterior, ¿eh? Los ordenamos. ¿Recuerdan? Asia. Era Asia, África y América, según población. Y según tamaño, era Asia, América y África. O sea, Asia siempre estaba primero. Entonces, si es así, tienes una respuesta segura. 4D. Registra el mayor porcentaje de población. Uy, aquí le voy a quitar porque no está la D. A ver, a ver. Ahora sí. 4D. Ese es obvio. Entonces ya tienes ahí la respuesta porque nos va a quedar A, ¿no? Pero, ¿por qué empecé por allí? Porque si empiezas por la C, registra el mayor índice de tasas de natalidad y fecundidad, tú recuerdas, África tiene muchos hijos, pero Asia también era, profesor, entonces como que te puedes marear un poco. Contiene los estados con menor densidad poblacional, usualmente Oceanía, no casi todas son islas. Recibe la mayor migración de países en vías de desarrollo, donde llegan más personas de Latinoamérica, de Asia. Tiene que ser obligatoriamente Europa. Así que es la letra A. Letra A. Y ahí está. Cerramos con continentes. Súper, súper sencillo. Y listo. Un curso terminado. Aplausos para ustedes, chicos. Han sobrevivido a un curso. Terminaron milagrosamente geografía. ¿Cómo se sienten de este logro? Al inicio me decían, profesora, ¿cuándo acabarán, no? Imagínense. Y ya acabamos. Ahora nos vamos con cívica. Cívica. Voy a abrir una pizarrita que yo tengo por aquí, que es complementaria. Ya estamos. Tema 18, último tema de cívica después de todo lo que hemos visto. Y nos toca desarrollar el sistema de seguridad y defensa nacional. Viene una pregunta como para comenzar nuestra clase el día de hoy. ¿Tú te sientes seguro en el Perú? Alguien que me diga, profesora, yo me siento tranquilo en el Perú. Todas las mañanas me levanto así con una paz interior. No, no nos sentimos tranquilos, obviamente.
¿Qué piensas que te puede salir, que te puede pasar, Danielita, Jimena, yo, ¿qué crees que te puede pasar? Cuéntame. Te pueden robar, te pueden secuestrar, correcto. La mayoría pone lo mismo. Hasta matarte. Claro, Yamila, uno sale a la calle, ¿no? Y ya no, antes era el temor de que te roben, ahora no, ahora es temor de que te vayan a matar porque no te encuentran nada también. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Incluso no solo eso, ¿no? A veces nosotros pensamos en la delincuencia, pero después comienzas a darte cuenta que pueden haber más cosas. Puede ser un desastre natural, imagínate, un terremoto, un maremoto, un huaico. Después te pones a pensar, ¿qué más amenaza mi seguridad? Imagínate que así, ahorita que estás todo preocupado, mi plena pandemia, que está con la inseguridad ciudadana y todo, y le declaran la guerra al Perú. Lo que faltaba, ¿no? Faltaba eso nada más ya, profesora. De verdad, que algo más no suceda. Entonces, no es la realidad solamente del Perú, son muchos los países que tienen esta problemática, especialmente en Latinoamérica o en las zonas africanas, zonas asiáticas, ¿no? Justo los que no tienen un IDH tan elevado. Entonces, hoy desarrollaremos dos partes importantes. ¿Cómo funciona el sistema de defensa nacional? Porque si nosotros no nos sentimos seguros, es que algo no está funcionando bien, algo no está bien. Y segundo, el tema de gestión de riesgos, más vinculado al tema de desastres naturales, porque también somos un país expuesto a diferentes fenómenos. Sistema de seguridad y defensa nacional. El concepto de defensa nacional nació hace muchos años en base a la protección del territorio frente a los conflictos armados. Luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos países se dieron cuenta de la realidad que no estaban preparados para enfrentar un conflicto armado y que incluso no tenían la preparación de la población, psicológicamente hablando, socialmente hablando, incluso hasta bélicamente hablando, para enfrentar un conflicto. Entonces, los países se comienzan a preocupar, ¿no? ¿Cómo puedo proteger mi territorio? Si nosotros recordamos el tema de organización territorial, de broma en broma decíamos, no, mira, el mapa del Perú ahora está más sexy, más curvilíneo, tiene más cintura. Pero si tú divisas el mapa que nosotros teníamos, te das cuenta que hemos perdido mucho territorio en conflictos armados o incluso en tratados. Eso demuestra que no estábamos preparados para estas situaciones. Todos los países que son independientes, que son soberanos, buscan mantener su soberanía. ¿Cómo lo hacen? A través del programa de defensa nacional. Pero luego se dieron cuenta que la población no solo vive intranquila por una guerra. Eso era, pues, cuando estábamos con la guerra mundial, todos sonaba guerra, guerra. Pero luego que pasó, pues, esta fiebre de los conflictos armados, la población vivía insegura por cosas que ustedes estaban mencionando. Cosas tan cotidianas como la delincuencia. Entonces empiezas a trabajar y dices, oh no, es momento de trabajar un sistema, un programa de defensa nacional, porque a la población se le debe proteger dentro de su territorio y fuera de él, ¿no? Así entonces encontramos nosotros un sistema de defensa nacional dirigido por el presidente de la República. Entonces, cuando tú escuchas, o el tema de, cuando escuchamos, no hemos trabajado el tema de poder ejecutivo dentro de las funciones de jefe de la nación o de Estado, estaba el dirigir la defensa nacional, porque el presidente de la República es cabeza de la defensa nacional, era jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de la Policía Nacional, recordarás tú. Entonces es la cabeza de todo ese sistema de defensa. Luego, ¿a quién protege? Tú dices, ¿a quién protege el presidente? Entonces tú recuerdas, ¿no? Nuestro primer tema de derechos humanos. Decía, es función del Estado proteger a la persona y a sus derechos.
Entonces seguimos avanzando y cuando decimos Estado, justo teníamos deberes del Estado y uno de los deberes era proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Entonces te das cuenta que es un sistema integrado, ¿no? Primero es una política internacional, mantener la soberanía y la paz entre países. Luego pasa al siguiente peldaño que corresponde a la defensa del Estado, de nosotros mismos. Y sigue avanzando a un siguiente peldaño que es la ciudadanía en sí. Si recuerdas el tema de ciudadanía, teníamos deberes y derechos. Y uno de los deberes es cumplir las leyes, la constitución y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de derecho o estado de gobernanza. Entonces ahí tienes tres aristas, ¿no? Es a nivel internacional, a nivel nacional, pero también es una responsabilidad de nosotros mantenernos tranquilos y en cuidado. Claro que con lo que ustedes señalaron, esto del robo, de los secuestros, no es tanta la responsabilidad de que nosotros tengamos que vivir asustados, pero bueno, también hay que tener cuidado ahora en la realidad en que estamos viviendo. Hay ciertos componentes del sistema de defensa nacional. Tenemos el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es el ente rector de todo el sistema, que es el COSEDENA, o también le llaman CODENA, que es el Consejo de Defensa Nacional, pues abreviado. Aquí está el presidente, y no es solo el presidente, es el presidente con los ministros, es decir, el presidente del Consejo de Ministros y los ministros en general. Dentro del Consejo de Defensa Nacional participan todos los ministros porque se reúnen para tomar estas decisiones, pero hay 4 ministerios básicos que no pueden faltar. El ministro de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Justicia y el ministro de Economía. El ministro de Defensa, porque obviamente es Defensa Nacional, se encarga de todo el sistema de inteligencia, de los secretos de Estado. El ministro del Interior, porque todos los problemas que a ustedes les preocupan más, si se han dado cuenta o han mencionado, son problemas de orden interno, y es el encargado de la Policía Nacional del Perú. 3, el ministro de Justicia, porque así se declaren regímenes de excepción, no se puede permitir violación de derechos humanos. Entonces el ministro de Justicia es el que se encarga de ver que todo vaya en orden en cuanto a la administración de nuestros derechos. Y 4 es el ministro de Economía. En el caso del ministro de Economía, ¿para qué dirás tú? Es para el tema de dinero, porque en todas los estados de emergencia, los estados de sitio, que vamos a ver hoy día también esta explicación o diferencia, necesitas dinero para que se pueda administrar. No sé si ustedes recuerdan el niño costero, cuando se declaró estado de emergencia en la zona norte. Y como muchos de los departamentos también estaba en carencia de agua, pedían declarar un estado de emergencia total, ¿no? Y en esa oportunidad, el mandatario y los ministros señalaron que no, que en realidad la emergencia es solamente para la zona norte. Y tú decías, ¿por qué? Y es porque usualmente durante un estado de emergencia o un estado de sitio, los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden disponer del uso de recursos que no van a sustentar en ese momento, que luego se van a sustentar debidamente, pero que en esa situación podrían incluso caer en actos de corrupción o compras innecesarias. Entonces se trata de cuestión de custodiar esta situación. Luego tienes el DINI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia. La cabeza del sistema de inteligencia es el Ministerio de Defensa. La DINI es un organismo rector donde está no solamente el Ministerio de Defensa, sino que trabaja con las Fuerzas Armadas, con los representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para poder ir viendo cuáles son las amenazas que pueden afectar a nuestra nación. Y como ya dijimos, todos somos responsables, entonces están los ministerios, los organismos públicos, los gobiernos locales y regionales y nosotros. Ahora, profesora, me confundo un poquito con eso. Eso es normal porque no es una entidad, es un sistema. Recuerdo cuando trabajamos lo del SINAMPI y CERNAM en geografía y ustedes se confundían entre lo que era el sistema y lo que era la institución, y yo les contaba, ¿no? Por ejemplo, tú te encuentras ahorita en un sistema educativo preuniversitario. Ese es el sistema. Es un ente abstracto porque te involucra a ti, involucra a una institución, involucra a docentes, involucra a todo, materiales. Pero tú estás en una institución que es el Centro Pre San Marcos. Entonces, el sistema preuniversitario es el que tú perteneces, pero la institución que imparte ese sistema para ti es CEPRE San Marcos. Igualitos aquí. Sistema de seguridad involucra a las personas, involucra la Constitución, los documentos e instituciones afines al sistema de defensa nacional, pero tiene, obviamente, los órganos ejecutores. Vamos a dejar de proyectar un ratito las diapositivas y les voy a mostrar un cuadrito, ¿ya?
que te va a ayudar un poquito a entender la administración del sistema de defensa para que podamos ingresar en gestión de riesgos. Muy bien, tenemos aquí este cuadrito, voy a ampliarlo. Ya. Entonces, el Sistema de Defensa Nacional, que es el SIDENA, tiene al SEDENA, como nosotros lo conocemos, o CODENA abreviado, Consejo de Defensa Nacional. La cabeza ya sabes que es el presidente de la República, ya te más o menos expliqué cómo se organiza. Tienes al presidente, al premier y a los 4 ministerios obligatorios. Eso no significa que dejen de coordinar con todos los ministros y las autoridades respectivas. Este sistema de defensa nacional se disgrega en otros subsistemas. Y tú dirás, ¿por qué? Es porque son realidades diferentes. No vamos a juntar, por ejemplo, lo que ustedes señalaban del robo, secuestro, de la delincuencia, con desastres naturales o con los conflictos armados con otros países. O sea, son temas distintos. Entonces, encontramos subsistemas. Son 4 los principales subsistemas de defensa nacional. Tienes el SINAGER, tienes el SINASEC, tienes el SINA y el Sistema de Planificación Estratégica. Pero ahí es más sencillo, por eso no le he colocado otro. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres se encarga de todo lo que tenga que ver con fenómenos y desastres naturales. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, SINASEC, se encarga de todo el tema de delincuencia, que es lo que más les preocupaba a ustedes. Y el Sistema de Inteligencia Nacional se encarga, pues, en general de las amenazas especialmente externas y de todo lo que se tenga que resolver. O sea, el primero en captar la información. Por ejemplo, lo del COVID, si bien nosotros tuvimos conocimiento del COVID, fue posterior a que ya el Estado esté enterado de ello e incluso que lo hayan conversado. No es que de frente sale la noticia y que todos se enteran, incluso el presidente en ese momento, no. Ya tiene un orden de trabajo, por eso se guarda cierta información. Recuerda cuando trabajamos a Vías Data, teníamos cierta información de que no se podía mencionar o que no podías preguntar, y ahí estaba la información, o mejor dicho, los datos de inteligencia, ¿no? Sistema de seguridad, tanto internacional como nacional. Ahora, cada subsistema tiene un consejo. Tienes el CONAGER, tienes el CONASEC y el COIN. Se llama COIN. No es otra estructura. Son los mismos. Este mismo Consejo Nacional pasa a ser el consejo de cada subsistema. No cambia. ¿Qué es lo que va a cambiar? El encargado. El encargado de todo eso es el presidente. Entonces hay un encargado diferente para cada subsistema, porque el presidente no se va a encargar de ser la cabeza de todo, ¿no? Como una empresa, cuando tú vas creciendo, vas formando empresas, sucursales, tú tienes un encargado, o sea, un gerente de la empresa, pero vas a encontrar un jefe de cada oficina en cada empresa, igualito. Entonces, en el CONAGER, de todos los que integran el consejo, el responsable es el premier, el presidente del Consejo de Ministros, es el órgano rector. Del CONASEC tenemos a otro órgano rector, que es el ministro del Interior, porque justo hablábamos nosotros que en el sistema del Interior está el ministro del Interior, porque es la policía. Y en el COIN está el ministro de Defensa, que es el sistema de inteligencia. Ya está. Ahora, hay algo que sí es razonable. No siempre el gerente de una empresa hace las cosas. Incluso no siempre los jefes de las oficinas hacen todas las cosas. Tienen personas que ven la parte operativa o ejecutiva. En el caso del Consejo de Gestión de Riesgos, el primer ministro es el encargado de dirigir, pero el primer ministro también tiene otras funciones como primer ministro. Así que tiene 2 órganos ejecutores, que es CENEPRED e INDECI, que vamos a ver hoy día. Igual pasa con el ministro del Interior. Vamos a encontrar el que obviamente no va a estar coordinando ahí, va a estar en las calles cuidándote que te roben, no. Va a tener sus órganos ejecutores, que en realidad es la Policía Nacional del Perú. Pero como ya habíamos visto por el tema de arresto ciudadano, pues apoya Serenazgo, la seguridad regional, las rondas campesinas, las juntas de vecinos. Y en el COIN, el órgano rector sería el ministro de Defensa, pero quienes ejecutan el cuidado, por ejemplo, de nuestra soberanía, es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, el Ejército del Perú y la Fuerza Aérea. Ahora, en el CEPLAN, ¿qué es el CEPLAN? Decías tú. Ya habíamos hablado incluso en geografía, o ya hemos mencionado el tema de acuerdo nacional, ¿no? El acuerdo nacional es hecho por el CEPLAN, que era imaginar el Perú, por ejemplo, inicialmente hasta el 2021, que era el bicentenario,
Ahora hay una actualización al 2030 por la Agenda 2030, pero ya se está trabajando el acuerdo hacia el 2050. ¿Cómo ves el Perú para el 2050? Muy bien, luego que ya hicimos la introducción, hoy vamos a ver el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Es el sistema básico, principal que nos toca. ¿Qué tiene que ver el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos? Va a trabajar todo lo vinculado con las amenazas naturales o fenómenos naturales. El SINAGER, como hemos dicho, es ese sistema. Es un sistema donde todos participamos. Nada más recuerda la frase de defensa civil es tarea de todos, ¿no? Todos participamos. Ya. ¿Qué busca? Reducir los riesgos. Profesora, pero ¿qué era un riesgo? No me acuerdo. Tranquilo, ahí vamos. Recuerdo haberlo trabajado en geografía, pero es importante recordar esto de aquí. ¿Se acuerdan este gráfico que utilizamos? Ya. Decíamos, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos? Y efectivamente, tienes como elementos de gestión de riesgos el peligro o amenaza, el riesgo, la vulnerabilidad, la gestión y la mitigación. Nosotros habíamos puesto como que un problema social para recordar los términos. Imagínate, ¿no? Te roban, hay un ladrón. Si tú sacas tu celular cuando está el ladrón, es más rápido que te roben. Tienes la probabilidad de perder tus cosas o hasta la vida, decían ustedes. Está el policía, quien puede llegar antes de que te roben y ya no te roban, durante el robo, y puede ser que ya no te roben o no te lastimen, o después del robo, que quizás es tarde para ti, pero al menos puedes poner una denuncia, o al menos es la etapa previa de otra persona, o sea, ya no le van a seguir robando a otras personas en esa misma localidad. Y la mitigación, que era no reducir en sí el peligro, porque es casi difícil poder desaparecer los ladrones, pero sí trabajas más que todo en tu vulnerabilidad, ¿no? Por eso es mitigación del riesgo. Entonces, cuando trabajábamos todo el tema de fenómenos naturales, decíamos que los fenómenos son peligros o amenazas. Por ejemplo, el huaico, los sismos. Vulnerabilidad es exponerte a esto, al peligro o a la amenaza. La vulnerabilidad es que yo construya mi casa en la margen del río, por ejemplo. Entonces, eso me expone a mí a que el huaico me afecte. Sistema frente a los sismos. Si yo sé que mi vivienda no tiene las columnas debidas, entonces, ¿qué estoy haciendo? Exponiéndome a. Tenemos luego el riesgo, que es la unión de este peligro con la vulnerabilidad, o sea, el fenómeno con la exposición. Eso ya conlleva a que tú puedas tener la posibilidad, la probabilidad de perder algo. Y esa probabilidad de perder algo se hace inminente cuando llega en sí el fenómeno. Puede ser desencadenarse un desastre. Entonces, allí nosotros trabajamos con las autoridades para reducir este riesgo, que es la mitigación, ¿no? Entonces, en resumen, tu peligro más tu vulnerabilidad genera un riesgo. Cuando ya existe un riesgo, estás propenso a tener un desastre. Volvemos aquí. Entonces, tienes la cabeza, ¿no? Que es el presidente del Consejo de Ministros, es el órgano rector. Él obviamente coordina con el Consejo, que vendría a ser el presidente y los ministros, porque aquí no tienen la función principal. ¿Y quiénes son los órganos ejecutores? CENEPRED e INDECI. ¿Cómo reconoces uno o del otro? CENEPRED trabaja con las autoridades, coordina con las autoridades, mientras que INDECI coordina con la población. Entonces, cuando tú haces simulacros, no está haciendo simulacro el CENEPRED, sino lo hace INDECI, porque coordina contigo. Ya. Ellos, a su vez, deben coordinar con los distintos gobiernos locales y regionales, y a su vez ellos con las entidades privadas y con nosotros. Cuando hay un simulacro, no es que Defensa Civil está en tu casa adentro diciendo es hora de salir al simulacro, o está dentro del colegio. Tiene representantes, y ahí están, por ejemplo, las brigadas, ¿no? Cuando te ponían tu cordoncito, ¿te acuerdas? En el colegio, tú eres parte de la brigada de apoyo de Defensa Civil. De esa manera se va disgregando y descentralizando el poder. Ahora, este Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres que hemos estado hablando, más que todo, es la parte de la coordinación general, ¿no? Los planes.
Porque todo lo que se trabaja en el Estado está articulado en el plan estratégico. Es parte del plan estratégico. Incluso gestión de riesgos dentro del Acuerdo Nacional está dentro de la arista donde mostramos competitividad. O sea, para que un país sea competente, tiene que tener la posibilidad de poder resolver estos conflictos o problemas. Ahora, CENEPRED, como dijimos, coordina con las autoridades. El foco de gestión de riesgos tiene varias actividades. Las primeras actividades son estimación, prevención y reducción. Luego viene preparación, respuesta y rehabilitación. Y nuevamente aparece CENEPRED con la reconstrucción. En sentido sencillo es así, ¿no? Por ejemplo, CENEPRED habla con un gobierno regional. Obviamente no exactamente la entidad, sino el representante de CENEPRED, ¿no? Y le dice, señor gobernador regional de tal región, si hubiese un sismo en estos momentos, usted tendría la probabilidad de que 50 viviendas se vean afectadas, posiblemente podrían morir hasta 10 personas y tendríamos un sinnúmero de accidentes. Eso le cuenta, esa es la estimación, las probabilidades. Entonces, inmediatamente trabajan en qué va a hacer usted, cómo lo va a prevenir. Entonces, la prevención casi siempre va a evitar que se conlleve a generar una vulnerabilidad. Entonces, tiene que ver dónde están haciendo las casas, que no hayan invasiones en esta zona. Debe verificar la infraestructura de las viviendas ya construidas. Entonces le da una serie de pautas. Luego viene la reducción, o sea, tampoco nos podemos quedar en palabras, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo. Entonces comienzan a acercarse a las viviendas y les ayudan a reestructurar, incluso algunas viviendas no pueden ser habitadas y van a tener que reubicar a la población. Luego, que termina CNP de coordinar con las autoridades, viene INDECI. E INDECI tiene que trabajar en qué pasa si las personas no se mueven de allí y siguen en su espacio. Entonces tengo que prepararte. Bueno, población, posiblemente tengamos un sismo, como ya hemos trabajado en geografía, ¿no? Un sismo mínimo de 8.6. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que prepararnos ante ella. ¿Cómo te preparas? En el simulacro. Simulacro que no le hacías caso cuando estabas en el colegio, cuando te ponías a jugar ahí en las escaleras. Ese simulacro era importante. Los simulacros nocturnos que las personas no participan. Simulacros, tu mochila de emergencia, que tú me contabas en geografía que tienes la mochila, pero no había nada en la mochila, que ya te comiste todo lo que estaba en la mochila, imagínate. Entonces, ¿cómo no estás preparado? Entonces, Defensa Civil siempre está con sus comerciales, recordándote, no te olvides tener tu mochila de emergencia, no olvides localizar espacios seguros en tu vivienda, ya todo eso va a estar mencionado. Y luego empieza la respuesta, ¿no? Viene el sismo, ya te preparó. Entonces te va a apoyar, tampoco te va a dejar solo. En ese momento ya sabes por dónde evacuar, Defensa Civil sale, veros apoyo. Defensa Civil llama incluso a diferentes autoridades para que trabajen durante un fenómeno natural. Y viene la rehabilitación. Ya se dio el fenómeno. Si hemos trabajado bien la preparación, posiblemente no tengamos tantos daños. Entonces ya solamente está en rescatar de repente a las mascotitas, a las personas que de repente estén allí. Si es más grave el asunto, van a llamar incluso hasta las Fuerzas Armadas, a la policía, para que puedan ayudar en temas de rescate. Y luego vuelve CENEPRED. ¿Para qué? Para reconstruir. Él no va a reconstruir, él ayuda a planificar la reconstrucción. ¿Por qué tienen que ayudarte a planificar? Porque si vuelves a construir el mismo tipo de ciudad que tenías, va a volver a existir un fenómeno natural. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo, no estábamos listos. Y entonces, todo lo que te he contado tiene sus etapas. ¿Te acuerdas de la policía? Te decía, no es lo mismo que llegue la policía antes del robo, durante el robo y después del robo. Ya, igualito es acá. No es lo mismo que trabajemos antes del riesgo, durante el riesgo y cuando ya está en sí el riesgo inminente. La gestión prospectiva y correctiva es CENEPRED. ¿Qué es eso? Lo que hemos hablado acá, estimación, prevención y reducción. Ya está. Antes del riesgo son los planes. Casi siempre cuando escuches documentos, planes, coordinación, ya ese es CENEPRED con las autoridades. ¿Por qué dice antes del riesgo no existente? Porque todavía no hay un fenómeno natural y se supone que todavía no está la vulnerabilidad. Estás evitando que las personas sean vulnerables, porque el fenómeno, recuerda lo que decíamos con el robo, no vas a poder evitar que existan ladrones, no vas a poder evitar que venga el fenómeno.
pero sí puedes, ¿qué cosa? Reducir tu vulnerabilidad. Todo ahí están, pues, planes, normas, organización del territorio en sí. Luego viene la gestión correctiva, cuando ya está el riesgo. Todavía no está el fenómeno. ¿Qué sería en este caso? La vulnerabilidad ya existe. Las personas ya construyeron su casa en lugares en los que no debería estar o no tienen una vivienda bien estructurada o bien construida. Entonces, allí actúa a recuperar, a restaurar. ¿Cómo reubicamos a la población? Reforzamos, porque todavía no llega el fenómeno. ¿Cuándo empieza INDECI? Como decíamos, se prepara, ¿para qué? Para el fenómeno en sí. Ya llega el sismo, ya llega el huaico, ya está todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Haber preparado a la población para la respuesta, para que sepa cómo evacuar, utilizar los sistemas de alerta temprana. Muchos dicen, pero el sistema de alerta temprana no debería ser antes. Ya, es que un sistema de alerta temprana no solamente involucra una alarma encima, sino nosotros también cómo estamos preparados. E incluso si hablases de un aparato, tú no sabes si funciona o no hasta el sismo o hasta el fenómeno natural. Todo ello. Si tú no trabajaste gestión prospectiva o correctiva, tu gestión reactiva inminentemente es un desastre en general. No me refiero al trabajo, sino a lo que va a pasar. Pero si hemos trabajado una debida gestión prospectiva, correctiva, la gestión reactiva va a ser más sencillo. Esa es la diferencia de cuando tenemos nosotros un sismo aquí en el Perú o cuando hay un sismo en Japón, por ejemplo. Siempre hay sismos en Japón. Ellos les afectan más los maremotos, pero no es que las viviendas se destruyan así como nos podría pasar a nosotros, a pesar que tienen sismos de 8, de 9, y es porque tienen viviendas antisísmicas, porque la población está preparada. Y en resumen, pues todo este proceso es así, ¿no? Tenemos la estimación, la prevención, la reducción del riesgo, todo es en el PRED, preparación, respuesta, rehabilitación, y vuelve la reconstrucción, que también es correctiva, porque volver a construir una ciudad es corregir lo que no hiciste bien al inicio. ¿Y qué es el COEN? ¿Te acuerdas del niño costero cuando salía Kuczynski, Vizcarra y los ministros allí en hablar en televisión? Ya, pues. El COEN es el mismo Consejo de Defensa Nacional, o el CONAGER en este caso de gestión de riesgo, son las mismas autoridades. El COEN se activa de manera reactiva cuando ya está el fenómeno. En ese momento las autoridades ya dejan de pensar en otras cosas y se dedican al fenómeno en curso, al desastre en curso. Pero también no vas a esperar a que exista el desastre para que recién ellos puedan evaluar. Entonces tienen su parte operativa, ¿no? Que es este centro de operaciones de emergencia. Están representantes del Ministro de Defensa mirando cómo están todas las situaciones de vulnerabilidad en nuestro país para que puedan coordinar con CENEPRED e INDECI. Cuando es a nivel nacional es COEN, cuando es parte del gobierno regional es COER, y cuando es gobierno local, o sea, alcalde, COEL. Involucra dentro de este centro de operaciones no solamente los operativos que están custodiando, sino las autoridades en general que deben ponerse siempre a dirigir el proceso cuando ya se ve inminente el desastre. Muy bien. Y bueno, como estuvimos hablando durante este sistema de defensa nacional, el sistema de defensa nacional no solamente involucra gestión de riesgos, ¿no? Cuando hablamos del sistema de inteligencia, por ejemplo, se encarga de prevenir los estados de incertidumbre. Por ejemplo, el COVID es un estado de incertidumbre porque no sabíamos cómo solucionarlo. Luego viene el estado de riesgo cuando ya al menos sabemos qué es el COVID y teníamos algunas acciones. Y luego viene el estado de certeza, que eso es lo que se espera, que si el COVID sigue propagándose como si fuese gripe, pues al menos ya todos sepamos qué hacer. Y guarda también la información, ¿no? El Sistema Nacional de Inteligencia es el SIN anterior que conocíamos, la sala de SIN, pero no solamente le aumentaron una A, sino que ya pasa a custodia de la presidencia del Consejo de Ministros y se encarga de todo lo que es la información secreta a nivel nacional, narcotráfico, terrorismo, guerras. Y en el caso del sistema de seguridad ciudadana, ve todo el tema de lo que es la paz y evitar la delincuencia. Los agentes principales de todo este proceso, obviamente, son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, cada uno en su espacio de trabajo. Antes era bien delimitado, ¿no? Como que tierra, aire y mar. Ahora incluso tienen diferentes vehículos que los conducen en diferentes zonas porque al final es un trabajo mancomunado. ¿Para qué? Para proteger la soberanía. Recuerda siempre, Fuerzas Armadas, soberanía. El orden externo. Para ser miembro de las Fuerzas Armadas de manera voluntaria,
no necesitas ni siquiera haber terminado secundaria, solamente hasta primaria y ser mayor de edad, porque antes recuerdo que los padres mandaban aquí a las Fuerzas Armadas menores de edad, cuando tipo reformatorio, cuando no sabían qué hacer con sus hijos, iban ahí. Pero ya eso fue cambiando y ahora las personas responsables, mayores de edad, y que quieran servir a la patria y que tengan obviamente lo que habíamos trabajado en diversidad cultural, ¿no? Identidad nacional. Y la policía es todo el cuidado interno, incluso de fronteras, pero interno, o sea, dentro de nuestro territorio. Y vela, ¿por qué? Porque podamos tener paz dentro de nuestro país. Es así entonces que cuando el gobierno local y regional no pueden solucionar problemas de orden interno y orden externo, recurren a los regímenes de excepción. Es ahí donde el Ejecutivo declara estado de emergencia o estado de sitio. Estado de emergencia cuando no se ha podido controlar de manera correcta los problemas internos, delincuencia, desastres naturales, terrorismo, narcotráfico, similares a ellos, y en el caso de estado de sitio, problemas externos, guerras, invasiones. Ya. El estado de emergencia no excede 60 días. Profesor, en mis 15 días de COVID, es que puede ser prorrogable por decreto, ¿no? A veces están 60 y lo extienden, o a veces, como nos pasó, cada 15 días. Y el estado de sitio no puede exceder de 45. Para el estado de emergencia, el encargado es las Fuerzas Armadas y para el estado de sitio, la policía. Si queremos que las Fuerzas Armadas trabajen en el orden interno, es el presidente, perdón, de la República quien da la orden, porque es la cabeza de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En el caso del estado de emergencia, recordemos algo muy importante, se encarga el Ejecutivo, al igual que en el estado de sitio. Pero en el estado de sitio, si queremos ampliar, obligatoriamente participa el Congreso dando el visto bueno. Porque durante un conflicto exterior puede ser que el mandatario no tenga una visión global y pueda generar pues riesgos a la nación, ¿no? Ya vamos acabando, chicos, y en este caso tenemos los temas de derechos, ¿no? Se supone que en todo se protege la vida y los derechos fundamentales. En el estado de emergencia hay ciertas cosas que se van a restringir. Recuerdo el COVID, reuniones, tránsitos, inviolabilidad del domicilio, detenciones, que es seguridad nacional. Y en el caso del estado de sitio, no hay una lista exacta de cosas que se restrinjan. Al contrario, cuando empieza la declaración de estado de sitio deben mencionarte cuáles son los derechos que se van a restringir, pero se protege principalmente la vida y derechos fundamentales. Y listo, chicos, terminamos aquí. Pasamos a ver nuestras claves. En el caso de Consejo, Dirección y Ministerios, Política y Seguridad de Defensa Nacional, decisiones estratégicas, identificar amenazas. Obviamente allí estaríamos hablando de uno, tomar decisiones es el Consejo, el encargado. La dirección identifica y ministerios pues ya ejecuta. Letra B. 2, gestión de riesgos. Letra D de dedo. Órgano ejecutor y respuesta. 2. Letra D de dedo. 3. Tenemos allí la letra A. Falso el primerito y falso el último. Estimación, proyectos de inversión para proveer servicios básicos. Centro de Operaciones de Estimación, CENEPRED. Eso de servicios básicos no es tanto. Reconstrucción desarrolla la descripción de las condiciones probables que afectan a la población. Descripción de las condiciones probables. Eso sería antes, no al final. Y por último, 4, letra B. La policía detiene e inicia la acción penal. La acción penal era el Ministerio Público, el fiscal, ¿te acuerdas? Muy bien, allí tenemos entonces nuestras claves B, D, A, B. Antes de irnos ya, te voy a mandar tus quizzes de gestión de riesgos y de defensa nacional para que practiques. Listo. Y de gestión de riesgos. Muy bien. Y como un consejo rápido, chicos, eviten esto de aquí. Esa es una serie de peligros, fenómenos naturales que nos aquejan. Mira cuántos son los peligros que nos aquejan. Cualquiera de ellos nos puede afectar.
Y aún así nosotros tenemos esto. Mira la vulnerabilidad. ¿Cómo son nuestras construcciones? Sin columnas. Incluso ya te voy a dejar un videito que lo puedes ver más tarde. De un edificio de 7 pisos construidos en una estribación andina. Imagínate. O incluso en la zona de Puno, un edificio que tiene como 8 pisos, pero el ancho no pasa de 1 metro. Ahí lo vas a ver para que te des cuenta cómo estamos nosotros exponiéndonos al peligro. Muy bien, chicos, hemos terminado nuestra clase de hoy. Espero que se haya comprendido todo. Es nuestra última clase de cívica. Y ya nos vemos pues para nuestra semana de repaso. Un besote, chicos. Ahí miren esos videitos. Le va a parecer gracioso al inicio, pero en realidad si uno toma conciencia, pues súper peligroso. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuídense. Gracias, Dominic, por todo el apoyo. Nos vemos.